Hola a todos, Hola, bienvenidos. ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en este nuevo año. De verdad que contentos de estar empezando un nuevo año y contentos, ¿verdad? De poder estar compartiendo nuevamente con todos ustedes eh, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Eh, Estamos muy contentos porque pues comenzamos con este proyecto que puso Dios en nuestro corazón ya pues desde... Estamos hablando ya de más de un mes, más o menos. Este es el séptimo episodio y tenemos tanto que hablar que Dios ha puesto en nuestros corazones y estamos contentos porque pues estamos empezando desde cero ahorita y creo que tenemos todo un año para poder hablar de tantos temas que definitivamente somos necesitados de cada vez saber más de Dios, ¿verdad? Entonces, de Así verdad, es. bienvenidos acá. Este es un espacio en el cual nosotros estamos, ya lo hemos dicho en los programas anteriores, pero estamos hablando del camino. Y hablamos del camino es Jesús, ¿verdad? La misma palabra de Dios dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, prácticamente este programa nació por eso, ¿verdad? Enseñar el camino. Yo creo que son tiempos en los cuales hemos estado tan desviados de ese camino. Tanto los que conocemos a Cristo como los que no conocen, ¿verdad? Obviamente más. Pero es un momento este año. Ahorita hablamos, creo que es un año en donde hablamos de metas, ¿verdad? Y Sí, de estrategias, pues de lo que queremos hacer en este año, nuestros propósitos, le llamaríamos de año, ¿verdad? sí, y algo muy importante es abrir nuestra mente, es dar una oportunidad a conocer algo diferente, a poder tener una perspectiva diferente, a poder escuchar algo diferente, porque muchas veces estamos como encasillados en que esto fue lo que me enseñaron a mí, esto fue lo que me enseñaron mis papás, esto fue lo que dice el pastor, esto es lo que he aprendido durante toda mi vida. Por ejemplo, las personas que han ido a la iglesia desde siempre, ¿verdad? Que Ujú. nacieron ahí. Y a veces eso nos hace tener un pensamiento muy cuadrado que no queremos como dejar entrar ni le damos la oportunidad de escuchar algo diferente y nos perdemos de bastante riqueza y puede ser que tengamos alguna creencia y que estemos con una verdad a medias, ¿verdad? Que fue lo que a nosotros nos pasó y poder conocer toda la verdad es lo que de verdad nos va a hacer libres, ¿verdad? Sí, tocaste un tema muy importante. Yo creo que hay que ir desaprendiendo algunas cosas, ¿verdad? Y ahora bien, nosotros sabemos que estamos en ese proceso de aprendizaje, pues, porque sería, en primer lugar, Dios es un Dios eterno, un Dios infinito. Eh, Decir que nosotros lo conocemos sería mentir, ¿verdad? Estamos en un proceso de conocimiento y creo que vamos a pasar las eternidades conociéndolo porque él no tiene fin, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo sé que el Señor ha puesto esto en nuestro corazón y creo que muchas personas van a ser tocadas también por este mensaje y porque el Dios definitivamente tiene dentro de sus propósitos, dentro de sus planes, que podamos conocer más de Él, ¿verdad? Y que podamos nosotros ir creciendo en conocimiento y sobre todo creciendo espiritualmente en el carácter de Cristo, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Nada te sirve saber tanto, pues, pero si lo que sabes no se hace vida en ti, si la palabra de Dios que sabes no se hace vida en ti, creo que estamos mal también, ¿verdad? Sí, Entonces es una situación en la que hay que crecer en conocimiento, pero también hay que crecer en carácter, crecer en el carácter de Cristo, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Y hoy estamos contentos porque queremos hablar de un tema bien importante, ¿verdad? Y es este tema de las metas. Yo creo que a todos, creo que nadie se escapa en estar pensando en los propósitos del año, ¿verdad? No sé cómo te fue tu 2023, si cumpliste tus metas. Puede ser que ni siquiera hayas trazado metas, ¿verdad? Porque eso nos ha pasado mucho, ¿verdad? Que ni ujú, siquiera nos tomamos el tiempo en planificar, ¿verdad? Y si lo has hecho,
puede ser que hayas logrado algunas cosas, puede ser que no hayas logrado nada o hayas logrado todo. Sin embargo, como este programa, nuestro propósito en realidad no es manifestarte o transmitirte lo que nosotros pensamos o lo que yo creo que es bueno, lo que aquella persona piensa que es bueno, no. Aquí el propósito de este programa en realidad es transmitirte o hacerte pensar, hacerte que te preguntes qué es lo que Dios quiere para tu vida, cuáles son los planes que Dios quiere para tu vida, porque no, aquí no es de que, yo creo o tú crees. Sí. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Y eso solo nos lo puede revelar su palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo importante, o sea, entender qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Y por eso el tema de hoy le denominamos otro año más en el desierto, a modo de interrogante, ¿verdad? Porque la realidad es de que, por lo menos en mi caso, pasé muchos años dando vueltas en el desierto y pasaban los años, llegaba un 31 de diciembre y yo volvía a planificar porque eso sí, yo tenía mucha ambición en mi corazón, ¿verdad? Y quería lograr miles de cosas, sueños de acá terrenales y sí trazaba mis planes, ¿verdad? Pero definitivamente nunca mis planes eran los de Dios, o sea, nunca yo le pedía... eh, o le preguntaba a Dios qué era lo que Él quería para mí. Yo simplemente manifestaba mis sueños, mis metas y nunca le preguntaba al Señor si esas metas o esos sueños eran conforme a su palabra o era lo que Él quería para mí, ¿verdad? Que eso era lo más importante. Y después cuando no me salían las cosas o no lograba las metas, me enojaba con Dios, ¿verdad? Como que Él me hubiera mandado esas metas o esos sueños, ¿verdad? Que es lo que nos pasa Sí, en muchas ocasiones, ¿verdad? sí, totalmente. Y tenemos que recordarnos, ¿verdad? De que Dios debe ser el centro y lo que nosotros anhelamos debe estar alineado o girar alrededor del centro que es Dios, ¿verdad? Y no al revés, porque muchas veces también queremos tapar con que, ay, sí, yo puse mis metas y mis planes en las manos de Él, pero desconocemos si realmente Él quiere eso para nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando su palabra dice que Él pone el querer como el hacer, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Si Él puso el querer, va a poner el hacer, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta que ya vamos a medio año y no hemos logrado o dejamos tirado algo, es porque realmente ese querer venía meramente de nuestro querer humano. Exacto. No fue un querer que el Señor puso en nuestro corazón, porque si cuando Él pone el querer, Él promete que también va a poner el hacer. Entonces se nos va a facilitar. No es que va a ser súper fácil, pero vamos a poder tener esas herramientas y vamos a tener ese deseo y ese anhelo de ir buscando cómo poder cumplir ese querer, ¿verdad? Entonces es como bien importante que podamos diferenciar y definir qué querer viene de mí, de mi carne, que es normal, y qué querer es el que viene del Señor, ¿verdad? Esas son como dos cuestiones que tenemos que tener bien claras. Sí, así es. Y definitivamente para llegar a ese punto que tú estás diciendo, tenemos que, ya lo hemos hablado en los otros programas, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y aquí queremos ser bien claros con esto, ¿verdad? Porque existe una voluntad general de Dios. O sea, ¿a qué me refiero con una voluntad general? Es de que Dios tiene un plan para la humanidad, ¿verdad? Un plan general para la humanidad. Pero dentro de ese plan general para la humanidad, tiene un plan específico para cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre dentro de ese gran plan general. Y ahora es importante que entendamos nosotros en primer lugar cuál es ese plan general. Y te lo quiero dar así de una forma bien resumida, ¿verdad? Y eso nos lo dice la palabra de Dios, porque en realidad Dios no nos ha dejado en tinieblas. Nosotros por ignorancia o por
falta de interés de conocer la palabra de Dios es que andamos dando vueltas en el desierto sin conocer los planes de Dios y nos enojamos. Cuando en su palabra está prácticamente el manual, ¿verdad? Sí. De vida de nosotros, ¿verdad? Entonces en Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí prácticamente el Señor nos está dando el plan general. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En primer lugar, quiere decir que aquí, que nos está hablando antes de la fundación del mundo, te das cuenta que tú no existes desde que viniste aquí a la tierra. Tú existes desde antes. Lo que pasa es que nosotros venimos ya en carne acá, ya como seres humanos, con cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestra alma fue creada antes de la fundación del mundo. Nosotros ya teníamos incluso una comunicación con Dios antes. Lo que pasa es que ahorita todavía no, nuestros ojos fueron cegados para no entender todavía estas situaciones, pero nosotros venimos desde antes. Y Él dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice. Solo ahí ya te da una idea, ¿verdad? Que es por qué tuvo que venir Cristo a morir por nosotros y a derramar su sangre. Porque para ser santos y sin mancha, por nuestras propias fuerzas definitivamente no lo somos, porque nuestra naturaleza no es santa, no es mancha, no es santa, no es limpia. O sea, es la sangre de Cristo la que nos purifica y nos hace parecernos cada vez más a Él, ¿verdad? Pero ¿cuál es el plan de Dios en sí? Es sabernos, Él nos escogió antes de venir a este mundo, ¿para qué? Con el propósito de perfeccionarnos en esta tierra, para hacernos santos y sin mancha delante de Él, porque la misma palabra, y lo hemos mencionado antes, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, por eso fue la necesidad del Señor Jesucristo de venir a morir por nosotros, porque solo esa sangre nos podía limpiar de todo ese pecado que hay adentro de nosotros, para volvernos santos y sin mancha y poder estar en la presencia de Dios, porque Él es santo y no podemos estar sin santidad enfrente de Él, ¿verdad? Y ya lo hemos hablado, pero aquí ya estamos hablando de un tema ya no solo de salvación, ya la salvación del pecado, y hablamos de la salvación de la paga del pecado, y la obtenemos con confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es una parte, pero aquí ya nos está hablando de un tema de santidad, de ser limpios, que ese es el segundo propósito de la sangre de Cristo en realidad, ¿verdad? Limpiarnos a nosotros de toda esa maldad que hay en nosotros. Entonces, y después en ese versículo dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Obviamente fuimos adoptados, nosotros los que no éramos del pueblo de Israel, nosotros fuimos adoptados por Él para ser hijos suyos, dice, según el puro afecto de su voluntad, dice, ¿verdad? Definitivamente solo por el puro deseo, el puro amor de Él trazó ese plan para nosotros. Ese es nuestro plan. Entonces, en realidad la vida del cristianismo, y me refiero al cristianismo, el que cree en el Señor Jesús, es un camino de santidad. Prácticamente es un proceso desde que tú aceptas a Jesús, Él entra a ti y Él comienza a transformarte. Comienza a transformarte, a hacerte más limpio. Obviamente conforme tú te vayas dejando limpiar, ¿verdad? Y eso requiere una intimidad con Dios, un acercamiento a Dios diariamente, ¿verdad? Entonces donde Él te va limpiando y te va perfeccionando hasta hacerte santo y sin mancha, para cuando venga Jesucristo, para cuando nos vayamos ya sea que nos vayamos de esta tierra por muerte natural o porque Él venga antes y nos lleve, ¿verdad? O sea, ese es el camino del cristianismo, es algo sencillo y ese es nuestro plan general, ¿verdad? Eso lo dio a todo el mundo, pero dentro de ese plan general hay una senda para cada uno de nosotros. Hay una senda, no es la misma que para mí. O sea, todos, por ejemplo, no sé, el Señor en su momento a nosotros nos puso que ser abogados, pues, y a eso nos dedicamos. Pero el propósito de Dios no era hacernos abogados, solo hacernos abogados y pues para que triunfáramos acá, ¿verdad? No, o sea, hasta tu profesión, a lo que Dios te llamó, si eres carpintero, si eres mecánico, si eres lo que sea. Ese no es tu propósito principal en la vida. O sea, simplemente es una senda que el Señor utiliza para
ayudarte a crecer espiritualmente. Lo que pasa es que nosotros, como no tenemos entendimiento, lo utilizamos como un fin y no como un medio en realidad para llegar a ser perfectos, como Dios es perfecto, porque a eso nos ha llamado Él. Entonces, dentro de ese gran plan están esas sendas. Y ese es el tema que nosotros queríamos hablar hoy, ¿verdad? Porque queremos seguir otro año más en el desierto por no conocer estas sendas, por no conocer el camino de Dios, ¿verdad? Porque o sea, nos ha pasado a nosotros, tú lo miras también con las personas, pues estamos en esa, es común que el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios también estemos dando vueltas en el desierto, en nuestros afanes, ¿verdad? Sí, y es que yo creo que normalmente lo que tenemos bien claro es el plan que el mundo trazó para nosotros. Ese es el plan general que lo tenemos claro desde que somos pequeños, ¿verdad? Que estudiamos y que la profesión y probablemente casarse y envejecer. Bueno, antes triunfar en la profesión, envejecer, muero. O sea, digamos, ese es como que muchas veces ese es el plan que el mundo trazó y no digo que esté mal, pero es el único plan que tenemos en la mente y es el único plan por el que nos levantamos, por el que trabajamos, por el que invertimos nuestro tiempo y ya es momento, ¿verdad? Ya es hora de que sepamos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros, cuál es el plan que Él trazó. Primero tenemos que tener claro el que tú dijiste antes, ¿verdad? Tenerlo claro, atesorarlo en nuestro corazón y comenzar a querer vivir en ese plan. A medida que yo quiera vivir en ese plan general, voy a poder tener conocimiento, el Señor me va a revelar porque Él va a ver que yo sí quiero, que yo realmente anhelo conocer cuál es el plan específico que Él tiene para mi vida. Sí, totalmente, ¿verdad? Y esto yo te lo decía la vez pasada, que es como, para explicar esto, es como una empresa, ¿verdad? Hagamos el ejemplo de una empresa que se dedica a la venta de ropa. Y tiene como visión, bueno, yo no soy administrador de empresas, se me confunde a veces la misión y la visión. Pero, por ejemplo, que tuviera la visión de ser la empresa más prestigiosa en la venta de ropa del mundo. Esa es como que la visión general de la empresa. Sin embargo, en esa empresa existen gerentes de ventas, gerentes generales, vendedores, bodegueros, etcétera, ¿verdad? Todos los cargos o puestos que pueden existir en una empresa. Uh-huh. Ese es el equivalente a las sendas, ¿verdad? La empresa tiene la visión de ser una de la empresa más prestigiosa en vender ropa, pero cada persona que trabaja para esa empresa tiene esa meta de tratar de que esa empresa llegue a ser la más prestigiosa en la venta de ropa, pero cada uno tiene una función diferente. El gerente tiene la función de administrar, de planificar, el vendedor de simplemente planificar, pero para vender, se dedica solo a las ventas, pero cada uno tiene su plan, su función específica, pero siempre dentro de esa visión grande, que es de tratar de posicionar a la empresa como la más prestigiosa en la venta de ropa. Y así es una forma como que explicar cómo funciona esto, ¿verdad? Tenemos la visión general, ser santos como Dios es santo, llegar a ser santos y sin mancha delante de Él, porque Él nos quiere de regreso con Él, ¿verdad? Esa es nuestra visión. Desde que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tu visión debería ser seguir creciendo espiritualmente hasta llegar a esa estatura, hasta tener el carácter de Cristo. Esa es la visión general. Pero dentro de esa visión general, a cada uno de nosotros Dios nos da asignaciones, ¿verdad? Tenemos, cada quien puede tener su profesión, un llamado específico, tu negocio, no sé, miles de cosas más. Pero cuando tú tienes clara la visión general, esa visión específica ese plan específico que Dios te da, no te va a desviar del camino. Porque tal vez el Señor sí te dio, por ejemplo, en mi caso te dijo, te está dando la oportunidad de que te dediques a ser abogado,
Pero cuando tú no tienes tu visión clara, tu visión general clara, vas a agarrar ese plan específico de ser abogado como tu meta de vida y nada más. Y te vas a esforzar, te vas a afanar ahí y toda tu vida, todas tus energías las ocupaste en ser el mejor abogado y te olvidaste de la visión general, la visión que Dios quiere para toda la humanidad, que es ser santo y sin mancha, ser perfeccionado por Él, dejarte que Dios te ame y que te vaya sanando de todo lo malo que hay en ti, ¿verdad? Entonces, y así con todo lo que hacemos, pues con los negocios, con la familia, o sea, agarramos todas las cosas que nos da este mundo como un fin, cuando simplemente es un medio, ¿verdad? Ujú. Es un Así medio, es. ¿verdad? Y te recuerdo que te ponía el ejemplo la vez pasada del volcán. De una ida al volcán, todos los que han ido a expedición al volcán, ¿verdad? Bueno, la meta es llegar al volcán, por ejemplo, el volcán de Pacaya, ¿verdad? Queremos llegar a la cima. Esa es nuestra meta principal. Pero tú para llegar al volcán tienes que caminar y te vas a tener que abastecer, vas a tener que llevar una tu mochila con todas tu botiquín, tu comida, agua, todo lo necesario para llegar a esa meta. Esa mochila con el botiquín y todo lo necesario que tienes que llevar para recorrer tu camino hacia la meta, eso equivale a las cosas que te ofrece este mundo, ¿verdad? Ujú. Eso equivale a las cosas que te ofrecen este mundo. Yo no me puedo entretener con esa mochila cuando mi meta es llegar a la cima del volcán. Y eso es lo que nos pasa aquí a nosotros. Me entretengo con las cosas que me da el mundo, con los bienes materiales, con los viajes, que no está mal, porque la mochila no es mala. Simplemente no es el fin, no es donde tiene que estar puesto mi corazón. Mi corazón tiene que estar puesto en esta analogía que estamos haciendo, en la meta, que es ir, subir al volcán, llegar Ujú. a la cima del volcán, no en ese bolsón, ¿verdad? Entonces, así pasa con Dios. Dios nos da un montón de cosas aquí en la tierra para poderlas disfrutar, pero no es nuestro fin. ¿Qué va a pasar cuando llegamos a nuestro último día de la vida en esta tierra y nos ocupamos o nos entretuvimos en esto y no crecimos nada en Dios? Ujú. Así también va a ser la recompensa de arriba, porque aquí no hay para dónde. Dios es justo. Sí, ya somos salvos, no nos vamos al infierno, pero también no nos vamos a tener, prácticamente vamos a llegar casi que como desnudos, como lo dice Apocalipsis también, ¿verdad? Una iglesia desnuda, sin mayor crecimiento espiritual, ¿verdad? Y obviamente también la recompensa, tal vez ahorita no nos causa tanto Impacto. impacto porque no hemos visto, ¿verdad? Ujú. Pero una vez nosotros muramos, se abren los ojos. Eso es algo súper claro y hay muchas enseñanzas de la Biblia sobre eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en realidad uno se va de este mundo? Se le abren los ojos a uno, pues, y uno puede ver. Incluso tanta gente que se ha estado cerca de la muerte, ¿verdad? Y que Ujú. mira cosas y no quiere ni regresar, pero de lo hermoso que pudo ver en esos momentos o segundos o minutos que tal vez estaba yendo. Ujú. Solo ahí te da una idea de lo que nos podemos llegar a perder por nosotros no atender al llamado de Dios, ¿verdad? Sí, y algo como una pauta, una señal que nos hace darnos cuenta que de verdad hay algo más que todo esto terrenal, es la insatisfacción, ¿verdad? O sea, Sí. eh, digamos, yo me puedo ir al viaje de mis sueños, lo que yo planifiqué por tanto tiempo, ahorré, estoy ahí, estoy contenta, pero se acaba. Y muchas veces ya vengo en el aeropuerto, ya llego a mi casa después de 2, 3 semanas, un mes, y me siento triste o tengo esa necesidad como de que quiero estar viajando a cada rato porque quiero seguir sintiendo eso. Igual nos pasa cuando nos casamos, cuando nos graduamos, vivimos únicamente como de evento en evento porque hay una insatisfacción. Y eso es algo que nos puede dar esa pauta o esa señal de que de verdad en el fondo no nos sentimos llenos, no nos sentimos plenos, y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que no es que necesitemos más de eso,
sino que necesitamos algo diferente, ¿verdad? Y eso diferente es lo que hemos estado hablando durante estos programas, y es Dios, y es conocer el plan que Él tiene específico para mí. Y de verdad que cuando uno lo conoce y uno camina en esa senda, la satisfacción va siendo duradera y no algo a corto plazo, ¿verdad? Que solo es, si yo tengo esas vacaciones, si me dieron el aumento, o sea, depende de tantas cosas externas y depende de tantas personas, que nuestro gozo y nuestra felicidad pende de un hilo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y esa insatisfacción de verdad es pura misericordia de Dios también, ¿verdad? Porque cuando tú no te sientes pleno, no te sientes, o incluso no te salen las cosas, por ignorancia, ¿verdad? Yo miro a veces muchas enseñanzas y es por pura ignorancia, ¿verdad? No conocer la Biblia. eh, Piensan que cuando estás con Dios todo te tiene que salir bien. Y no hay una cita, sino que hay muchísimas, decenas de citas donde nos podemos dar cuenta de cómo Dios trató con su pueblo siempre, cómo sigue tratando con su pueblo siempre. Cuando eh, Él quiere llamar la atención de nosotros, cuando estamos, tal vez no es que estemos haciendo tanta cosa mal, sino que simplemente no nos acercamos a Él. A veces vienen situaciones difíciles, ya hablamos la vez pasada de los valles y los montes. A veces vienen esos valles donde no te sale nada, donde las cosas, no, los planes que tú, sin consultarle a Dios, no te salen. Y ahí es donde Dios te está llamando, ¿verdad? Porque muchas veces si no es con la prueba, no nos acercamos al Señor, ¿verdad? Así somos también de ingratos con Él, ¿verdad? Porque somos bien interesados. Solo cuando tenemos necesidad nos queremos acercar a Él, ¿verdad? Entonces muchas veces Él usa, ustedes lo pueden ver en todo el Antiguo Testamento, cómo utilizó Dios pruebas, castigos, disciplina hacia su pueblo para que se volvieran a acercar con Él, porque de una vez le daban la espalda y le salían bien las cosas y ya se olvidaban de Él, ¿verdad? Entonces eso es algo que pasa, ¿verdad? Entonces eso, la insatisfacción, es algo también que el Señor en su misericordia la permite para que tú te acerques a Él, para que entiendas que la necesidad que tienes no es de cosas, no es de personas, es de Dios, y solo Él te va a llenar, ¿verdad? Entonces, algo bien importante acá es de que, como en realidad nuestro tema el de hoy, que es otro año más en el desierto, ¿verdad? El cual creo que ninguno lo queremos pasar, queremos ya encaminarnos en la dirección correcta. Es bien importante entender de que el Señor en su palabra, y lo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya hemos explicado este versículo, ¿verdad? Y en ese contexto, en los versículos anteriores, está hablando el Señor de que no tengamos nosotros afán por las cosas de este mundo, de qué vamos a vestir, qué vamos a comer, porque Él se va a encargar de todo, porque Él nos ama, es nuestro Padre. Entonces, en Mateo 6:33 termina diciendo, mas busquen primero ustedes el reino de Dios y su justicia. O sea, básicamente búsquenme a mí y mi palabra, mi conocimiento, mis principios, búsquenme a mí y no se preocupen, yo les voy a dar lo demás. Eso es lo que nos está diciendo Él. Es en ese orden, no al revés, ¿verdad? Es en ese orden. Entonces, si tú ya planificaste, si estás haciendo planes y no has puesto a Dios en primer lugar en tu vida, es el momento de hacerlo. Y ponerlo en primer lugar en tu vida no es hacer todos mis planes sin preguntarle a Dios y yo decirle, Señor, cumple mis sueños. Cumple mis sueños, porque esa es la corriente de ahorita. Sí, cumple tus sueños, cumple tus sueños. ¿Cuáles son? Ya hablamos de la visión. ¿Cuál es la visión? ¿Estás trabajando, estás poniendo esa visión general como prioridad en tu vida? ¿O no? Porque eso sería el equivalente a buscar primeramente el reino de los cielos. Poner esa visión general en tu vida primero y todo lo demás te va a venir por añadidura. Yo te aseguro que te van a comenzar a salir bien las cosas en los otros asuntos. Y si no te salen bien es porque Dios está enderezando tus pasos y te va a decir, mira, yo quiero esto para ti, esto es mejor.
Porque recordemos que su palabra dice, sus planes son mejores que los nuestros, sus pensamientos no son los mismos que los nuestros. Él puede ver todo. Nosotros tenemos una vista tan corta y por eso es que nos enojamos, porque tal vez se nos está evitando algunos problemas y nosotros como solo miramos de acá, no miramos centímetros, miramos. Nos enojamos porque no salen las cosas cuando Él tiene todo un plan perfecto para nosotros dispuesto a hacerlo cumplir en nuestras vidas y nosotros nos encauzamos en Él, ¿verdad? Entonces, es bien importante tenerlo claro y como fundamento en Isaías 55:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, ¿verdad? Solo aquí ya tenemos que entender, ¿verdad? Conoce los caminos de Dios, conoces las sendas de Dios, porque si no las conocemos, creo que en este año 2024 una de nuestras prioridades debería ser encauzarnos en esa voluntad general y comenzar a conocerlo y a comenzar a pedirle que nos ilumine y nos comience a revelar qué es lo que quiere Él de nosotros en esta tierra. Porque yo te apuesto, de la palabra no se ha puesto, pero te aseguro que si sometes tu corazón, tu ser completo a Dios, en lo que Él te vaya revelando, en eso vas a dar fruto. Uno da fruto en lo verdaderamente puede dar fruto en lo que Dios está poniendo en nuestras vidas, o el plan, dentro del plan que Dios está poniendo en nuestras vidas, ¿verdad? No en otro, ¿verdad? Y recordamos que también la palabra dice, la bendición de Dios es la que no añade tristeza, porque también riquezas puedes llegar a tener, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿A qué costo? ¿A qué costo? O sea, yo ahorita incluso tuve unos conocidos gente de mucho dinero y que prácticamente tienen sus familias destruidas prácticamente con mucho dinero, pero familias destruidas. Entonces ahí es donde te das cuenta que en realidad la bendición de Dios no está ahí. Hay riquezas, pero las riquezas te las puede dar hasta el enemigo. Cualquier pacto satánico, cualquier pacto de otro tipo te puede dar riquezas, y eso es una realidad, ¿verdad? Entonces las riquezas, que no pienses que el hecho de tener riquezas es sinónimo de que estás siendo bendecido por Dios. No. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado y tener entendimiento y conocer la palabra para que no seamos engañados, porque por no conocer la palabra es que somos engañados y cualquiera nos viene a ofrecer cosas y nosotros pensamos y aceptamos eso en nuestro corazón como verdad, y no es así, ¿verdad? Conoce la Biblia, ese es tu parámetro para poder filtrar cualquier cosa que te estén enseñando a ti, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a ir terminando con esto, ¿verdad? Yo que les quería leer también Santiago 4, del 13 al 16. Y dicen, escúchenme, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad. Ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían de decir, si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Santiago 4, del 13 al 16. Creo que es súper claro esto, ¿verdad? Clarísimo, sí. La verdad es que sí. A mí me gustaría también poder compartirles un versículo que es para tener esperanza, ¿verdad? Y es recordarnos de las promesas que Dios nos dejó en su palabra, y los salmos están llenos de promesas. A veces no sabemos cómo orar, cómo poder dirigirnos a Él, y los salmos nos pueden ayudar a poner a veces esas palabras que en nuestra boca que nos cuesta, ¿verdad? Cuando estamos comenzando a querer tener una relación más profunda con Dios. Salmo 32:8 dice, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Esa es una promesa que debemos tomar
y recordarnos, si se dan cuenta, no está larga, la pueden tener en una tarjetita. Y cuando vengan dudas a su corazón sobre el camino que están tomando, sobre alguna decisión, repitan este versículo y crean de verdad con todo su corazón que el Señor los puede instruir, que Él les va a enseñar cómo se tienen que comportar, que los va a aconsejar y que va a cuidar siempre de ustedes. Es algo que la semana pasada tuve oportunidad de leerlo y desde ese momento supe que se los quería compartir porque muchas veces es necesario que nos aferremos a esas promesas, ¿verdad? Cuando nos sentimos perdidos o flaqueamos, ¿verdad? Y eso, la verdad que es bien lindo, eso, de verdad, vemos la misericordia de Dios. Y esto lo mencionamos la vez pasada también. Él endereza nuestros pasos. Esa era una de las oraciones que queríamos hacer. Él endereza nuestros pasos, porque yo te entiendo cuando puede ser que si ahorita decides tomar la decisión de seguir a Dios, de buscarlo y de someterte a Él y buscar que Él te revele sus planes, este es un proceso. Algunos se los puede revelar desde el primer día, otros no. A mí, por ejemplo, no fue desde el primer día, fue todo un proceso. Lo que tienes que tener seguro es que cuando tú te encauzas y te entregas a Dios, Él va a enderezar tus pasos. Puede ser que como no tengas mucho conocimiento en Dios, conocimiento de su palabra, ignorantemente tomes algunas decisiones, pero tal vez con un corazón ya diferente, un corazón queriendo agradar a Dios. Y tal vez no sean buenas decisiones, pero va a venir Dios. Y como ya estás dentro de su voluntad, Él va a enderezar tus pasos. Ya no te puedes afanar. Ya puedes echar todo tu afán en Él, porque Él cuida de ti como un padre. Y te va a decir, para que no caigas, te va a enderezar y te va a decir, no es por acá, es por allá. Y te va a ir enderezando. Pero eso es cuando nosotros nos sometemos a Él. Ahora, si no nos sometemos a Él, vamos a seguir dando vueltas en el desierto. Y el otro 31 de diciembre estaremos enojados. Incluso nos seguimos enojando con Él porque no nos salen los planes. Porque todo lo que nos trazamos no nos salió. O si en dado caso te llegó a salir, va a ser una satisfacción momentánea. Que simplemente te trae un poco de alegría. Pero cada vez es menos. Cada vez es menos. Y aún te trayera mucha alegría, recuerda la visión general. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es perfeccionarte, es liberarte de todo lo que hay dentro de ti, que te provoca problemas, la ira, las pasiones desordenadas, la envidia, el orgullo. Por eso todo eso lo tenemos, lo dice Marcos 7:21. Y el que diga que no lo tiene, mentiroso es, dice la palabra de Dios. O sea que todo lo tenemos. Pero la voluntad de Dios, su plan, el plan de Cristo es venirnos a liberar de todo eso. Entonces, aún te salieran bien las cosas o no te salieran, tienes que entender que esta es la visión general. Y puede que hoy te lleguen a pedir tu alma y te dijeran, te vas de aquí de la tierra. Y te van a decir y te van a preguntar cuánto trabajaste. Bueno, ni te van a preguntar porque se va a revelar solo así. ¿Cuánto trabajaste en esta visión general que yo tenía para ti? Porque de eso va a depender también cuál es la recompensa que nosotros tenemos en los cielos, ¿verdad? Entonces, estamos a tiempo, estamos comenzando enero y es un momento de verdad donde yo te digo, entrégale tus planes, entrégale tu ser, tu corazón a Dios y yo te aseguro que Él va a prosperar tus caminos, Él va a prosperar tu alma, ¿verdad? Porque eso Él así lo ha prometido y Él es fiel. Y como lo hablamos, no es solo una prosperidad en lo material, va a ser una prosperidad con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, en donde hay armonía en tu familia, donde incluso se puedan restaurar relaciones con tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus amigos. Dios puede restaurar esas relaciones si te sometes a Él, porque eso lo ha prometido y esa es la verdadera prosperidad, ¿verdad? Lo demás, las bendiciones materiales, sí, son bendiciones también porque Él las da y son las que no añaden tristeza. Y ya verás que con poco o con mucho que Dios te vaya dando, vas a tener armonía y vas a tener alegría en tu corazón y eso te va a llevar a buscar cada vez más a Dios. Ese es el verdadero, ese es el propósito, ese es el ciclo que se debería de que deberíamos nosotros en el ciclo
virtuoso, se podría decir, círculo virtuoso en el cual deberíamos de estar nosotros con Dios, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres agregar algo más. No, solamente era el versículo, versículo bueno, que les mencioné. Entonces, sí. de verdad ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a estar compartiendo muchísimos mensajes que creo que van a cambiar tu vida. Van a cambiar tu vida. Dios nos lo ha puesto en nuestros corazones. Nos puedes seguir en todas las plataformas digitales, como Paréntesis Podcast. Y ten por seguro que estamos orando por ti. También te invito que si tienes alguna petición de oración o algo que nos quieras comentar, también deja tus comentarios. Sí. Cuando nosotros decimos que estamos orando por ustedes, la realidad es que así es. Nosotros oramos y no es algo que tal vez no es algo que nos guste decir, tal vez aquí en pleno programa, pero de eso se trata. El Señor nos manda a orar, nos manda a interceder por cristianos y por no cristianos, ¿verdad? Por la gente que necesita de Dios, y lo hacemos y lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces están incluidos en nuestras oraciones y definitivamente estamos también abiertos y dispuestos a escuchar cualquier petición para que nosotros podamos también incluirlas en nuestras oraciones. Y créanme que ya vamos a hablar en otro programa de eso, pero del poder que tiene la oración y todo tipo de oración, ¿verdad? Porque hay varios tipos de oración, pero hay un poder especial ahí, y sé que el Señor va a obrar en tu vida y te va a ir transformando, ¿verdad? Y quiero algo importante también, no me quiero ir sin decírtelo. No busques a Dios pensando que tienes que estar bien para buscarlo. Es todo lo contrario, porque eso nos ha impedido acercarnos muchas veces a Él. Tener eso en la mente de que tenemos que estar bien para acercarnos, o tenemos que dejar todo lo malo para acercarnos a Él. Y se podría decir que sí, pero no es con nuestras fuerzas. Acércate primero a Él, déjate amar por Él, y te aseguro que tú mismo vas a comenzar a buscarlo, y el mismo Espíritu Santo te va a ir limpiando. Ese es el proceso. No es estar bien antes de ir a la iglesia, sino yo me acerco a Dios, me acerco a la iglesia para que me sane, para que Dios me sane. Ese es el proceso, ¿verdad? Entonces, que no sea un obstáculo tu pecado, que no sea un obstáculo tu forma de vivir para acercarte a Dios. Acércate y Él hará la obra en ti. Te lo aseguro. Como la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Ella, estando enferma, se acercó a Él, no esperó estar limpia, y más en ese tiempo las normas de la purificación eran sumamente severas, no es como se ve ahorita, es ese tema específico, pero ella, su necesidad era acercarse a Él, y ella fue sanada cuando se acercó a Él y tocó su manto, ¿verdad? Entonces recordémonos de eso. Ese era nuestro mensaje. Fue un gusto estar con ustedes. Los bendecimos, oramos por ustedes y esperamos vernos en el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Adiós.